Nunca pensé que mi bondad se convertiría en mi mayor carga. Durante casi 7 años, había estado transfiriendo dinero a la cuenta conjunta de mis padres cada mes, sin fanfarrias ni reconocimientos. Comenzó poco a poco, solo $100, aquí y allá cuando conseguí mi primer trabajo en la firma de marketing en Madrid. A medida que mi salario aumentaba, también lo hacían las transferencias. El año pasado, estaba enviando casi 1/3 de mi sueldo. El apartamento que alquilaba en el barrio de Malasaña no era nada especial. Un piso de un dormitorio sin ascensor con calefacción temperamental y una ducha que goteaba sin importar. ¿Cuántas veces el portero la arreglara? Podría haber pagado algo mejor en el barrio de Salamanca si no estuviera enviando tanto dinero a mi casa en Sevilla. Pero cada vez que pensaba en mejorar, recordaba la medicación para la artritis de papá o el trabajo a tiempo parcial de mamá en la biblioteca que apenas cubría los gastos de comida. Mis padres nunca pidieron el dinero. Ese no era su estilo. Preferían sufrir en silencio digno antes que admitir que necesitaban ayuda, especialmente de mí, su hija mayor perpetuamente decepcionante que eligió un trabajo corporativo en lugar de terminar su doctorado en literatura. ¡Qué desperdicio de potencial!, suspiraba mamá cada vez que hablábamos por teléfono, lo cual no era frecuente. Mantuve las transferencias anónimas, o eso creía. El banco las listaba simplemente como transferencia de cuenta sin nombre. Adjunto. Asumí que sabían que era yo. Después de todo, ¿quién más estaría poniendo dinero regularmente en su cuenta? Pero luego, durante una de nuestras raras cenas familiares hace 2 Navidades, escuché a mi madre contándole a nuestra vecina, la señora García, sobre la increíble generosidad de Ana. Ana, mi hermana menor que vivía en Barcelona enseñando inglés y publicando fotos en Instagram de sangría y atardeceres. Ana, que llamaba a casa una vez al mes y enviaba regalos caros pero inútiles en cumpleaños y festividades. Ana, a quien de alguna manera se le había acreditado mis años de apoyo financiero. Nos envía dinero todos los meses, le había dicho mamá a la señora García, radiante de orgullo. Aunque solo es profesora, se asegura de que estemos bien. ¡Qué chica tan considerada! Casi me ahogo con mi sidra. Mi hermana me miró desde el otro lado de la habitación y se encogió de hombros, claramente tan confundida como yo. Sin embargo, ella no corrigió el malentendido. Tampoco yo. Algo me detuvo. Tal vez la alegría en la voz de mamá cuando hablaba de Ana, un tono que nunca usaba al hablar de mí. Después, le pregunté a Ana si ella también había estado enviando dinero. Dios, no. Se rió, ajustándose su cabello, perfectamente despeinado. Apenas puedo pagar mi alquiler en el Born. ¿Pero escuchaste a mamá? Cree que estoy financiando su jubilación. ¿No le vas a decir que no eres tú? Ana me había dado esa mirada, la que me hacía sentir como si todavía tuviera 10 años, perdiéndome perpetuamente algo obvio. ¿Por qué lo haría? Están felices pensando que soy yo. Además, tú siempre has sido la responsable, María. Se espera de ti. Déjame tener esto. Así que no dije nada, y las transferencias mensuales continuaron. Me salté vacaciones, retrasé reparaciones del coche y comí fideos instantáneos más a menudo de lo que admitiría a cualquiera en la oficina. Mientras tanto, la reputación de Ana como la santa de la familia solo crecía. No se trataba solo del dinero. Cada logro mío siempre se había medido contra una vara invisible, en la que inevitablemente me quedaba corta. Mi ascenso a gerente de cuenta senior apenas mereció un «qué bien» de papá, mientras que la pequeña obra de teatro en inglés de los estudiantes de Ana llegó al boletín navideño de la familia con signos de exclamación. Aún así, persistí, con las transferencias. No por reconocimiento, había renunciado a eso hacía mucho tiempo, sino porque era lo correcto. Estaban envejeciendo. La pensión de papá no era suficiente, y su hipoteca tenía una tasa ajustable que seguía subiendo. Rastreaba sus facturas a través de su banca en línea. Mamá me había dado la contraseña hace años y rápidamente se había olvidado de haberlo hecho. Cada mes, calculaba exactamente lo que necesitaban y lo enviaba con un poco más. El pasado marzo,
Me despidieron cuando mi empresa redujo personal. No se lo dije a mis padres. ¿Para qué preocuparlos? Tenía algunos ahorros, suficientes para unos pocos meses si era cuidadosa. Reduje las transferencias, pero las mantuve, creyendo que encontraría otro trabajo rápidamente. Sin embargo, el mercado laboral de Madrid era difícil, y 3 meses se extendieron a 5. Para septiembre, estaba haciendo trabajo freelance y conduciendo para una aplicación de transporte los fines de semana, pero seguía enviando lo que podía a Sevilla. Las transferencias se hicieron más pequeñas, más erráticas. Me quedaban 1.000 euros cuando ocurrió el error bancario. Había programado una transferencia de 400 euros, apenas suficiente para cubrir el copago de la receta de papá, pero algo salió mal. El correo electrónico de confirmación mostraba que solo se habían procesado 0,40 euros. Llamé al banco, pero dijeron que tardarían 3 días, hábiles en investigar. Planeaba explicárselo a mis padres, pero luego mi coche se averió, y entre la grúa y el diagnóstico del mecánico de una transmisión fallida, me olvidé por completo del problema. Hasta la Nochebuena. No había querido ir a casa. Mi traje de entrevista estaba en la tintorería y aún no podía permitirme sacarlo. Mis raíces necesitaban un retoque, y las ojeras bajo mis ojos contaban la historia de demasiadas noches buscando trabajo. Pero mamá había insistido, diciendo que Ana volaría desde España especialmente para la festividad. Así que tomé el autobús a Sevilla, llegando con una botella de vino barata y la sonrisa forzada que había perfeccionado para las reuniones con clientes. La casa se veía igual, azul colonial con adornos blancos, la pintura un poco descascarada alrededor de la puerta del garaje. El coche de papá estaba en la entrada, de 15 años, y aún funcionando de alguna manera. Dentro, el familiar olor a salvia y cebolla llenaba el aire. Mamá estaba en la cocina, Ana estaba poniendo la mesa, y papá estaba viendo fútbol en su sillón reclinable. Normal, todo normal. Hasta que dejó de serlo. Mamá me había abrazado rígidamente. Sus ojos ya se desviaban por encima de mi hombro, hacia la puerta. ¿Es todo lo que trajiste?, preguntó, tomando la botella de vino con un ligero ceño fruncido. Lo siento, las cosas están un poco difíciles ahora mismo, comencé a explicar, pero ella ya se había dado la vuelta, llamando a Ana para preguntarle si las buenas servilletas todavía estaban en el cajón del aparador. Debí haber sabido que algo andaba mal. Había una tensión en el aire, como la caída de presión antes de una tormenta, pero estaba cansada, agotada, y pasé por alto las señales hasta que fue demasiado tarde. Nos sentamos a cenar, pasándonos los platos en el sentido de las agujas del reloj como habíamos hecho toda mi vida. Papá dio las gracias. Ana habló de Barcelona y de sus planes de abrir una pequeña escuela de idiomas. Mamá sonreía. Yo empujaba el pavo en mi plato y me preguntaba qué tan pronto podría irme sin parecer grosera. Y entonces mamá metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó un trozo de papel doblado. ¿Qué es esto? Mamá golpeó el papel sobre la mesa entre la salsa de arándanos y la salsera. Su voz tenía ese filo de navaja que recordaba de la infancia, el tono que me hacía apretar el estómago automáticamente. Miré el documento. Era un extracto bancario, con una sola línea resaltada. En amarillo neón, la transacción mostraba un depósito de 0,40 euros de mi cuenta. 40 céntimos, dijo mamá, señalando el papel con el dedo. ¿40 céntimos es lo que crees que valemos? La mesa se quedó en silencio. Incluso Ana se detuvo a medio masticar, su tenedor suspendido a medio camino de su boca. Papá dejó su cuchillo con cuidado deliberado. No, comencé, pero mamá no había terminado. Deberías estar enviando 3.000 euros al mes como tu hermana. Su voz se elevó, rebotando en las paredes del comedor. Ana logra mantenernos, generosamente viviendo en el extranjero, pero tú, viviendo a solo 2 horas. ¿Envías 40 céntimos? ¿Te estás burlando de nosotros? La revelación me golpeó como un impacto físico. Creían que yo solo había enviado 40 céntimos. No solo ahora, sino siempre. Y peor aún, creían que Ana les había estado enviando miles cada mes.
Mamá, hubo un error bancario. Traté de explicar, mi voz sonando pequeña incluso para mis propios oídos. He estado enviando dinero durante años. Los 40 céntimos fueron un error. Debieron haber sido 400. Los ojos de Ana se abrieron ligeramente, pero no dijo nada. Tomó un sorbo lento de vino, observando el drama desarrollarse por encima del borde de su copa. No nos mientas, interrumpió papá, su voz áspera de decepción. Sabemos exactamente quién ha estado apoyando a esta familia. Deja de intentar robarle la gloria a tu hermana. Ella es la que realmente se preocupa por nosotros. Me sentí mareada, como si la habitación se inclinara. Papá, he estado enviando dinero todos los meses desde que me gradué, usualmente alrededor de 1,000 euros, a veces más. Creí que lo sabías. Creí. ¿Suficiente? La mano de mamá golpeó la mesa, haciendo que los cubiertos saltaran. Esto es exactamente como tú, María. Siempre compitiendo con tu hermana, siempre tratando de atribuirte el mérito. Ana ha sido nuestro apoyo durante años. ¿Y ahora quieres afirmar que fuiste tú? ¡Patético! Miré a Ana, esperando que hablara, que les dijera la verdad. Pero ella solo examinó sus uñas perfectamente cuidadas, su expresión cuidadosamente neutra. «Ana», dije, mi voz quebrándose. «Diles». Ella suspiró, dejando su copa de vino. «María, no me arrastres a tu drama. Si tienes problemas de dinero, solo dilo, no inventes historias». La tía Carmen, la hermana de papá que estaba de visita desde Valencia, se aclaró la garganta incómodamente. Mi primo Pedro de repente se interesó mucho en su puré de patatas. El tío Jaime murmuró algo, sobre verificar el resultado del fútbol. No estoy inventando nada, insistí, sintiendo que el calor me subía a la cara. Puedo mostrarles mis extractos bancarios, todos los meses, durante 7 años. He estado enviando... No necesitamos ver tus papeles manipulados, espetó mamá. La verdad está aquí. Golpeó el extracto bancario de nuevo. 40 céntimos. Eso es todo lo que crees que merecemos. Mis manos temblaban mientras buscaba mi vaso de agua. En cambio, lo volqué, enviando agua helada por toda la mesa y sobre el extracto de mamá. Ella lo arrebató con un grito de indignación. Ahora estás destruyendo pruebas, justo como cuando derramaste zumo en tu boletín de notas en 5º grado. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. Me aparté de la mesa, las patas de mi silla chirriando contra el suelo de madera. Lo he sacrificado todo por ustedes, dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar del terremoto que ocurría dentro de mí. Vivo en un apartamento de mierda. Conduzco un coche que se avería semanalmente. No me he comprado ropa nueva en 2 años. Todo para poder enviarles dinero que ni siquiera sabían que venía de mí. La cara de papá se ensombreció. No te atrevas a hablarle así a tu madre. Hablaré como quiera cuando se me acusa de algo que no hice. Las palabras brotaron de mí. Años de frustración reprimida encontrando su voz. ¿Tienen idea de lo que es dar y nunca ser reconocido? ¿De ver a otra persona llevarse el crédito por tus sacrificios? Me volví hacia Ana, quien finalmente tuvo la decencia de parecer incómoda. ¿Y tú? Lo sabías. Sabías todo este tiempo que creían que eras tú, y nunca los corregiste. Les dejaste creer una mentira porque te hacía quedar bien. El disimulo de Ana se resbaló, solo por un segundo. Estaban tan orgullosos de mí, susurró. Por una vez. ¿Por una vez? Me reí amargamente. ¿Cuándo no han estado orgullosos de ti? ¿Cuándo han estado orgullosos de mí? La habitación cayó en un silencio sorprendido. La boca de mamá se abría y cerraba como un pez boqueando. La cara de papá se había puesto de un alarmante tono rojo. Creo que deberías irte, dijo finalmente, cada palabra pronunciada con precisión, con gusto. Tomé mi bolso del respaldo de mi silla. Y para que quede claro, no habrá más dinero, ni 40 céntimos, ni 400 euros. Nada. María, espera, comenzó Ana, extendiendo la mano hacia mi brazo.
Me aparté. No. Tuviste tu oportunidad de decir la verdad. Mientras caminaba hacia la puerta principal, escuché la voz de mamá detrás de mí. Ana, cariño, no te preocupes por ella. Siempre ha tenido celos de ti. El aire de noviembre me golpeó como una bofetada al salir. Ya no tenía coche. Había tomado el autobús, planeando quedarme a dormir. Ahora estaba en el porche, tiritando con mi chaqueta fina, sin ningún lugar a donde ir. La señora García paseaba a su terrier al otro lado de la calle. Me saludó alegremente, sin darse cuenta de la escena que acababa de desarrollarse dentro de 1900, la ordenada casa colonial. Yo le devolví el saludo automáticamente, la hija perfecta interpretando su papel una última vez. Caminé hasta la estación de autobuses en la oscuridad, mi teléfono vibrando con mensajes de Ana. Los ignoré todos. El último autobús a Madrid ya se había ido, así que me senté en un banco bajo las luces fluorescentes parpadeantes, esperando la mañana. Un adolescente con patineta se sentó en el otro extremo del banco. Me miró. Luego rápidamente desvió la mirada, probablemente preguntándose por qué una mujer de 32 años lloraba en silencio en la terminal de autobuses de Sevilla en la noche de Nochebuena. Quería decirle: esto es lo que sucede cuando das demasiado de ti misma a personas que no te ven. Esto es lo que sucede cuando esperas gratitud de aquellos que ya han decidido tu valor. En cambio, me limpié la cara con la manga y saqué mi teléfono. Abrí mi aplicación bancaria y miré la sección de transferencias programadas. Mi dedo se cernió sobre el botón «Cancelar todas las transferencias recurrentes». 7 años. 7 años de apoyo, sin reconocer y ahora echados en mi cara. 7 años de ver a mi hermana disfrutar de elogios que no se ganó. Pulsé el botón. Apareció un mensaje de confirmación. ¿Estás segura de que desea cancelar todas las transferencias recurrentes? Pensé en la cara de mamá, contorsionada de rabia por 40 céntimos. Pensé en papá, siempre dispuesto a creer lo peor de mí. Pensé en Ana, en silencio cuando debió haber hablado. Pulsé, confirmar. El antiguo sistema de calefacción de la estación traqueteó y gimió, empujando aire tibio a través de conductos cubiertos con décadas de mugre. Afuera, comenzó a caer aguanieve, cada gota congelada golpeando las ventanas como pequeñas acusaciones. Mi teléfono volvió a vibrar. Ana, ¿dónde estás? Vuelve. Podemos explicarlo. Apagué el teléfono y me lo guardé en el bolsillo. No quedaba nada que explicar. Por primera vez en 7 años, sentí algo cercano a la paz, una claridad fría y dura que se sentía como libertad. La primera semana después de la Nochebuena transcurrió en una vorágine de solicitudes de empleo y llamadas sin respuesta de mi familia. Me movía por mis días como un fantasma, presente pero no del todo allí, mientras me entrevistaba para puestos para los que estaba sobrecualificada y fingía no ver los nombres de mis padres iluminando mi teléfono. Diciembre llegó con un calor inusual y una oferta de trabajo de una pequeña agencia en el barrio de La Latina. El sueldo era menor al que había ganado antes, pero era algo. Acepté de inmediato, agradecida por la distracción de nuevas responsabilidades y caras, nuevas que no sabían nada de mi drama familiar. Mi nueva compañera de trabajo, Carmen, me invitó a sentarme con su grupo en el almuerzo al tercer día. «Pareces que necesitas amigos», dijo, con su acento madrileño marcado. Debí haber parecido patética, comiendo mi triste sándwich casero, sola en la sala de descanso, revisando correos electrónicos en mi teléfono. «Gracias», logré decir, siguiéndola a una mesa donde otras 3 mujeres charlaban sobre planes para las fiestas. «Ella es María, la nueva gerente de contenido», anunció Carmen. «María, ellas son Teresa, Eva y Laura». Sonrieron y le hicieron sitio, haciendo las preguntas habituales de un nuevo trabajo. ¿Dónde había trabajado antes? ¿Dónde vivía? Si tenía mascotas. Preguntas normales con respuestas sencillas. Ninguna me preguntó por mi familia o mis planes para las fiestas, y me sentí patéticamente agradecida por la omisión. A medida que diciembre avanzaba lentamente,
Las llamadas de mis padres se hicieron menos frecuentes. Ana todavía enviaba mensajes de texto a diario, sus mensajes evolucionando de «Por favor, llama a mamá y papá», a «Están realmente pasando apuros» y finalmente a «¿Sabes cuánto dependían de ese dinero?». Los dejé todos sin respuesta. Cada noche miraba sus mensajes de texto, mis pulgares flotando sobre el teclado, componiendo y eliminando respuestas que nunca envié. ¿Qué podría decir? ¿Que lamentaba haber detenido algo que nunca reconocieron que estaba haciendo? ¿Que lamentaba no haber corregido su malentendido hace años? ¿Que deseaba solo una vez que me hubieran visto, realmente visto, por quién era y lo que contribuía? En cambio, me dediqué a decorar mi apartamento para Navidad, algo que nunca antes me había molestado en hacer. Compré un pequeño árbol artificial y colgué adornos baratos en sus escasas ramas. Pegué guirnaldas de todo a 100 alrededor de mis ventanas y encendí una vela aromática que decía «Oler a hogar de invierno». No lo hacía, pero la encendí de todos modos, dejando que el sintético aroma a canela llenara mi pequeña sala de estar mientras veía películas navideñas, a solas. La primera indicación de que algo había cambiado llegó 2 semanas después de la Nochebuena. Mi madre llamó, como de costumbre, pero esta vez dejó un mensaje de voz que no mencionaba mi comportamiento ni exigía una disculpa. «María, soy mamá». Su voz sonaba forzada. «Solo estoy llamando para ver cómo estás. Llámame cuando puedas». No lo hice. 3 días después, mi padre llamó. Rara vez me llamaba directamente. Mamá solía ser la comunicadora familiar, así que ver su nombre en mi pantalla fue tan chocante que casi respondí por pura sorpresa. Lo dejé ir al buzón de voz en su lugar. «Hola, cariño», dijo, su voz delgada e incierta. «Solo me preguntaba si ha habido algún tipo de retraso. No recibimos el dinero este mes. Llámanos cuando tengas un momento». Reproduje el mensaje 2 veces, buscando cualquier indicio de que ahora entendieran que había sido yo todo el tiempo quien enviaba el dinero. No había ninguno, solo confusión por los fondos faltantes. Los mensajes de texto de Ana se volvieron más insistentes. «Me están preguntando por el dinero. ¿Qué les digo?». Finalmente respondí: «Diles la verdad». Su respuesta llegó de inmediato: «No sé la verdad». «¿Cuánto enviabas? ¿Por cuánto tiempo? Creen que los he estado manteniendo durante años». Apagué mi teléfono después de eso. Que se las arreglara ella. Que se las arreglaran todos. Había terminado de cargar con las cargas de todos. A medida que se acercaba la Navidad, las temperaturas finalmente bajaron, trayendo una capa de nieve que hacía que Madrid pareciera una postal. Mis nuevos compañeros de trabajo me invitaron a su fiesta navideña en un bar del South End. Fui, bebí demasiado vino caliente y me encontré contándole a Carmen toda la sórdida historia. «Eso está fatal», dijo, negando con la cabeza. «Así que realmente pensaron que era tu hermana todo este tiempo». «Sí». Tomé otro sorbo de vino. Y cuando descubrieron que no era ella, me acusaron de mentir al respecto. ¿Y tu hermana simplemente los dejó? ¿Creer que era ella? Sí. Carmen silbó bajo. Chica, tu familia es tóxica de narices. Me reí. La primera risa genuina que había tenido en semanas. Ni me lo digas. ¿Y qué vas a hacer por Navidad? La pregunta me pilló desprevenida. No había pensado tan lejos. Normalmente conducía a Sevilla, llevando regalos y sonrisas forzadas, soportando 2 días de críticas sutiles y comparaciones con Ana. No lo sé, admití. Nada, supongo. Carmen asintió pensativamente. Mi hermano y su marido organizan una gran cena cada Nochebuena, muy informal, muchos amigos, comida increíble. Deberías venir. No podría molestar. Por favor, chica. Jaime invita a la mitad de Madrid cada año. Uno más no importará. Además, pareces genial, incluso con tu loco drama familiar. Sentí algo cálido desplegarse en mi pecho, que nada tenía que ver con el vino caliente. De acuerdo. Gracias.
La anécdota. Semana antes de Navidad, las llamadas desde Sevilla aumentaron drásticamente. Mi madre dejó 3 mensajes de voz en un día, cada uno más frenético que el anterior. María, por favor, llámanos. Necesitamos hablar de la situación financiera. Cariño, soy papá. Odio pedirlo, pero ¿podrías enviarnos algo este mes? Solo hasta que averigüe algo. María Elizabeth Domínguez, soy tu madre, y espero que me devuelvas las llamadas. Los borré todos, pero cada uno dejó una pequeña contusión en mi corazón. 7 años de hábitos eran difíciles de romper. Me encontraba revisando su cuenta bancaria por una rutina de años, viendo el saldo decreciente, la factura de 1.100 net, electricidad impaga, los cargos por sobregiro. Mi padre llamó después. Su mensaje de voz no tenía el tono imperioso de mamá, solo una tristeza suave y confusa que era, de alguna manera, peor. Hola, cariño. No hemos sabido de ti y estamos preocupados. Las cosas están un poco apretadas aquí este mes, Ana dijo. Bueno, dijo algunas cosas que no tienen mucho sentido. ¿Podrías llamarnos? Por favor. ¿Qué les habría dicho Ana? Me pregunté. ¿Finalmente había admitido que no era su salvadora, financiera? ¿O había inventado alguna nueva mentira para proteger su estatus de hija de oro? La mañana de Nochebuena, mientras me preparaba para la fiesta del hermano de Carmen, mi teléfono volvió a sonar. Ana. Casi no contesté, pero algo, curiosidad, tal vez, o simplemente soledad navideña, me hizo deslizar para aceptar. ¿María? Parecía sorprendida de que hubiera contestado. Gracias a Dios. He estado intentando localizarte durante semanas. He estado ocupada, dije, la mentira sonando falsa incluso para mis propios oídos. Mira, las cosas están mal en casa. Mamá y papá están atrasados en su hipoteca. Papá está hablando de pedir un préstamo a la tía Carmen. No dije nada, esperando. Ana suspiró. Les dije la verdad, que nunca les envié dinero, que debiste haber sido tú todo el tiempo. Mamá no me creyó al principio, pero luego papá revisó el historial de la cuenta y vio tu nombre en algunas transferencias antiguas. Y se sienten fatal. Hizo una pausa. Yo también me siento fatal. Debí haber dicho algo hace años. Sí, deberías haberlo hecho. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Lo sé. Yo solo... Siempre han estado tan orgullosos de mí, ¿sabes? Se sentía bien, pero nunca quise que te hicieran daño. Cerré los ojos, apoyándome en la encimera de mi cocina. Las luces de hadas de mi triste arbolito de Navidad se reflejaban en la ventana, estrellas multicolores flotando en el cristal. ¿Qué quieres de mí, Ana? Nada. Solo quería que supieras que les dije la verdad. Y están realmente pasando apuros sin ese dinero. Papá está considerando conseguir un trabajo nocturno, pero sabes que su espalda no puede soportarlo. La culpa me golpeó como un peso físico. Esto era exactamente lo que había querido evitar hace 7 años cuando comencé las transferencias. Los problemas financieros de mis padres. Mi padre trabajando a pesar de sus problemas de salud. La preocupación, el estrés, la indignidad de todo. Eso ya no es mi problema, dije, aunque mi garganta se apretó al pronunciar las palabras. Lo sé, no les debes nada, pero es Navidad, María. ¿Y qué? Pues quizás llámalos, solo para hablar. Mamá ha estado llorando durante días. Papá no deja de mirar el teléfono. Pensé en todas las Navidades que había pasado sintiéndome invisible en esa casa. Todas las veces que mis logros fueron pasados por alto mientras los de Ana eran celebrados. Todos los años que había dado en silencio, sin esperar nada, y sin embargo esperando algo. Algún reconocimiento, alguna gratitud, algún amor que no se sintiera condicional. Lo pensaré, dije finalmente. Es todo lo que pido. Ana hizo una pausa. Feliz Navidad, hermana. Feliz Navidad, respondí automáticamente, y luego terminé la llamada. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo.
copos gruesos arremolinándose frente a mi ventana. Las luces navideñas del edificio, de apartamentos de enfrente, se desdibujaron en manchas de colores a través del velo blanco del invierno. Me senté en mi sofá de segunda mano, con el teléfono en la mano, pensando en los complicados lazos familiares, en errores y malentendidos, en el orgullo y el perdón. No llamé a mis padres ese día, ni al siguiente, pero a medida que diciembre terminaba y se acercaba un nuevo año, comencé a considerar cómo podría ser la curación, no para ellos, sino para mí. ¿Qué límites necesitaba? ¿Qué disculpas merecía? ¿Qué relación, si alguna, quería mantener en el futuro? El dinero había sido una muleta, para ellos financieramente, para mí emocionalmente. Sin él entre nosotros, quizás podríamos finalmente vernos claramente. O quizás descubriríamos que no quedaba nada que ver. De cualquier manera, había terminado de ser invisible. Enero en Madrid es cruel. Las luces navideñas se quitan, dejando solo nieve sucia y oscuridad temprana. Mi nuevo trabajo me mantenía lo suficientemente ocupada durante el día, pero las noches se extendían como un camino interminable. Llegaba a mi apartamento vacío, calentaba lo que estuviera en mi oferta en el supermercado esa semana y trataba de no revisar mi teléfono en busca de mensajes que estaba decidida a ignorar, pero seguían llegando. Mis padres aparentemente habían decidido que la persistencia era la clave para romper mi silencio. La desesperación en sus voces crecía con cada mensaje de voz. María, por favor, llámanos. La factura de la calefacción vence mañana y no tenemos suficiente para cubrirla. Cariño, soy papá. Odio pedirlo, pero ¿podrías ayudarnos con algo este mes? Solo hasta que encuentre una solución. María Elizabeth Domínguez, esto es infantil. Necesitamos hablar de la situación financiera como adultos. Los borré todos, pero no sin antes escucharlos. Un ritual masoquista que me dejaba vacía. Luego, me desplazaba por las aplicaciones de entrega de comida, añadiendo comidas a mi carrito que no podía pagar, para luego cerrar la aplicación sin pedirlas. La ironía no se me escapaba. Ahora era yo quien luchaba financieramente mientras intentaba reconstruir mis ahorros. Enero se convirtió en febrero. San Valentín llegó y se fue, marcado solo por la celebración en la oficina donde el escritorio de Carmen estaba decorado con serpentinas rosas por su novio. Llevé donuts en forma de corazón para todos, interpretando el papel de la alegre nueva compañera mientras ignoraba otra llamada de Sevilla. Esa noche, acostada en la cama y navegando sin rumbo por las opciones de Netflix, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. María, soy la tía Carmen. Tus padres son demasiado orgullosos para decirte lo mal que están las cosas. Los costes de la medicación de tu padre subieron de nuevo, y este mes tuvieron que elegir entre la calefacción y sus recetas. Eligieron la medicación. Hace 11 grados en su casa. Por favor, llámalos. Me senté, de repente completamente despierta. La tía Carmen nunca me había contactado directamente antes. Ella y mamá nunca habían sido cercanas. La típica tensión leve entre una esposa y la hermana de su marido, y rara vez se involucraba en asuntos familiares. La llamé de inmediato. Gracias a Dios, respondió. No estaba segura de que responderías. ¿Qué tan mal está realmente?, pregunté, saltándome las formalidades. Carmen suspiró. Mal. Tu padre intentó conseguir un trabajo como guardia de seguridad nocturno, en el centro comercial, pero su espalda le falló durante el entrenamiento. A tu madre le recortaron horas en la biblioteca. Están comiendo fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de cacahuete. Tu padre ha estado vendiendo sus herramientas por internet. Se me revolvió el estómago. Las herramientas de papá eran su orgullo y su alegría, una colección construida durante décadas, algunas heredadas de su propio padre. Siempre había dicho que las estaba guardando para un hijo que nunca tuvo. ¿Por qué no me lo dijeron? Orgullo, vergüenza, elige la que quieras. La voz de Carmen era directa. Además, todavía están asimilando el hecho de que fuiste tú quien envió dinero todos estos años, no Ana.
tu madre especialmente. Bueno, ya sabes cómo es ella. Sí lo sabía. Mamá nunca había sido buena para admitir que estaba equivocada. ¿Ana les dijo la verdad entonces? Eventualmente. Carmen resopló. Después de que tus padres la llamaran en pánico por el dinero desaparecido. Confesó que nunca había enviado un céntimo. Dijo que no tenía idea de que los habías estado manteniendo. Tu madre no le creyó al principio. Seguía insistiendo en que Ana solo estaba siendo modesta. ¿Y ahora? Ahora saben que fuiste tú, y están demasiado avergonzados para pedirte ayuda directamente, aunque la necesitan desesperadamente. Cerré los ojos, presionando mis dedos contra mis sienes donde se estaba formando un dolor de cabeza. No puedo simplemente volver a enviar dinero como si nada hubiera pasado, tía Carmen. No estoy diciendo que debas hacerlo, pero tal vez llámalos. Son tus padres, María. Personas imperfectas, frustrantes, pero aún así, tus padres. Después de colgar, caminé por mi pequeño apartamento, la conversación repitiéndose en mi mente. 11 grados. Papá vendiendo sus herramientas. Fideos instantáneos. Las imágenes me perseguían mientras intentaba dormir. A la mañana siguiente, revisé la cuenta bancaria de mis padres de nuevo, un hábito que no podía romper. El saldo era de 27,16 euros. Su pago de la hipoteca vencía en 3 días. Un sobregiro significaría tarifas que no podían pagar, posibles daños a su historial crediticio, tal vez incluso un embargo si se atrasaban demasiado. Cerré el navegador sin transferir dinero. En el trabajo, no podía concentrarme. Carmen notó mi distracción durante nuestra reunión de equipo. ¿Estás bien?, susurró mientras nuestro gerente divagaba sobre los objetivos trimestrales. Asentí sin convencer. Más tarde, mientras esperábamos el ascensor, lo intentó de nuevo. «En serio, María, tienes mala cara». «¿Qué pasa?». Algo en su franqueza rompió mis defensas. «Mis padres están en problemas financieros», admití. Quiero decir, problemas de no poder pagar la hipoteca, de congelarse en su casa. Las cejas de Carmen se levantaron. ¿Los mismos padres que te humillaron en Nochebuena? ¿Los que pensaron que tu hermana era su salvadora financiera? Los mismos. El ascensor llegó con un alegre tintineo que se sentía burlón y fuera de lugar. «¿Y te sientes responsable?», dijo Carmen mientras entrábamos. No era una pregunta. No sé lo que siento. Me apoyé contra la pared del ascensor. Enfado, vindicación, culpa, preocupación, todo lo anterior. ¿Has hablado con ellos desde Nochebuena?, negué con la cabeza. Quizás por ahí empieces. El ascensor se detuvo en el vestíbulo, y Carmen me apretó el brazo antes de salir. No tienes que resolver sus problemas. Solo escucha. Esa noche, casi los llamo. Mi dedo flotó sobre el nombre de mi padre en mis contactos. Pero algo me detuvo. El recuerdo de su cara en Nochebuena, la suposición inmediata de que estaba mintiendo, los años de sentirme invisible. En cambio, llamé a Ana. «Ya era hora», respondió. «Llevo semanas enviándote mensajes de texto. Lo sé. Lo siento». La disculpa sonó extraña en mi lengua. No era yo quien debía disculparse. ¿Cómo están mamá y papá de verdad? Ana se quedó en silencio un momento. No muy bien. Están atrasados en todo. La compañía de petróleo no entregará hasta que paguen su saldo, así que están usando calentadores en la cocina y en su dormitorio. La artritis de papá empeoró por el frío. Mamá está tratando de ocultar lo asustada que está, pero lo oigo en su voz. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo intenté. No respondías a mis mensajes de texto. Tenía razón. Había estado tan concentrada en mis propios sentimientos heridos que había ignorado sus mensajes cada vez más preocupados. ¿Los estás ayudando?, pregunté. Ana suspiró. Envié lo que pude, pero enseñar inglés en España no me hace rica. Tengo
mi propio alquiler que pagar, y los vuelos a casa no son baratos. La amargura en su voz me sorprendió. Por primera vez, me pregunté si Ana me resentía por detener los pagos tanto como por hacerlos en primer lugar. ¿Había disfrutado de ser la hija de oro, incluso si se basaba en una mentira? No puedo simplemente volver a enviar dinero, dije, no sin hablar con ellos primero, no sé, que algo cambie. Entonces habla con ellos, instó Ana. Están esperando tu llamada. Han estado esperando durante meses. Después de colgar, me senté en el alféizar de mi ventana, observando cómo las farolas se reflejaban en la nieve fresca. La temperatura había bajado a bajo cero, y los radiadores de mi apartamento traqueteaban y silbaban mientras luchaban por mantener el calor. Pensé en mis padres en su casa fría, usando calentadores para calentar solo 2 habitaciones. Pensé en las herramientas de papá siendo vendidas pieza por pieza, cada una pequeña rendición. Pensé en el orgullo de mamá, que ahora debía estar hecho añicos. No los llamé esa noche, ni la siguiente, pero hice algo que me había prometido que no haría. Inicié sesión en mi cuenta bancaria y programé una transferencia única a su cuenta. No la cantidad habitual, solo lo suficiente para cubrir el pago de la hipoteca que estaba por vencer. No incluí una nota. No hacía falta. Ellos sabrían que era de mí. 3 horas después, mi teléfono sonó. El nombre de papá apareció en 1900 en la pantalla. Esta vez contesté. ¿María? La voz de papá era tentativa, como si no estuviera seguro de que realmente hubiera contestado. ¿Eres tú? Soy yo, dije, de repente incierta de qué hacer con mi mano libre. Caminé por mi pequeña sala de estar, mis dedos jugueteando con el dobladillo de mi sudadera. Gracias, dijo simplemente. Por el dinero. Nosotros... Se estaba poniendo bastante difícil por aquí. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Pude oírlo respirar. Casi pude imaginarlo sentado en su sillón reclinable, el viejo teléfono inalámbrico pegado a la oreja, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Ana nos lo dijo finalmente. Lo del dinero, que eras tú todo el tiempo. Sí. Dejé de caminar, mirando por mi ventana a la calle oscura de abajo. Fui yo. ¿Por qué no dijiste nada? La pregunta me pilló desprevenida. Todos estos meses de silencio, y eso era lo que quería saber. ¿Por qué no había corregido su malentendido? ¿Me habrías creído?, pregunté. Otro silencio, más largo esta vez. No lo sé, admitió. Probablemente no al principio. Su honestidad fue inesperada y desarmante. El papá que conocía se habría irritado ante la sugerencia, habría insistido en que, por supuesto, habría creído a su propia hija. «Has estado enviando dinero durante años, ¿verdad?», preguntó. «Desde que conseguí mi primer trabajo de verdad, 7 años». Exhaló bruscamente, y me di cuenta de que estaba llorando. En 32 años nunca había oído llorar a mi padre. ¿Papá? No lo sabía, dijo, su voz ronca. Todo este tiempo ¿Pensaste que era Ana? Sí. Se aclaró la garganta. Tu madre especialmente. Estaba tan orgullosa, contándole a todo el mundo cómo Ana nos estaba cuidando incluso desde España. Nunca lo cuestioné. La admisión dolió, aunque sabía que era verdad. ¿Alguna vez se te ocurrió que podría ser yo? No, dijo después de una pausa. Y eso es culpa mía. Nosotros no siempre te hemos visto claramente, María. La subestimación fue tan profunda que casi me reí. No lo han hecho. Tu madre quiere hablar contigo. El pánico se apoderó de mi pecho. No creo que esté lista para eso. Ella lo siente, a su manera. Simplemente no es buena para decirlo. Eso no es suficiente, papá. Mi voz se endureció. Me humillaron en Nochebuena, delante de toda la familia. Durante años,
Envié dinero que apenas podía permitirme, y ambos asumieron que era Ana. Nunca ni siquiera consideraron que podría ser yo. Lo sé, dijo en voz baja. Estuvimos equivocados. Me equivoqué. Otro silencio cayó entre nosotros. Pude oír voces de fondo. Mamá, probablemente exigiendo saber lo que estaba diciendo. El dinero que enviaste hoy, dijo papá. Es exactamente lo que necesitábamos para la hipoteca. Lo sé. He estado revisando tu cuenta. ¿Lo has hecho? Durante años. Mamá me dio la contraseña cuando empecé a ayudar. Probablemente no. Lo recuerda. Él soltó una risa suave y triste. Eso suena a ella, siempre dejándote que te encargues de las cosas y luego olvidando que lo hiciste. La observación me sorprendió. Nunca había pensado que mi padre notara la dinámica entre mamá y yo, cómo ella se apoyaba en mí para asuntos prácticos mientras me negaba la validación emocional que anhelaba. Papá, no puedo simplemente volver a enviar dinero todos los meses, dije. No sin que cambien algunas cosas. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Porque esto no se trata solo del dinero. Se trata de cómo tú y mamá me ven. Se trata de ser apreciada, reconocida, respetada. Lo sé, dijo de nuevo. Y no puedo prometer que tu madre cambiará de la noche a la mañana, o nunca por completo. Ella es como es, pero yo puedo intentar mejorar. Me hundí en mi sofá, de repente agotada. Necesito algo de tiempo. Claro, solo ¿no desaparezcas de nuevo? Este último mes ha sido difícil, terminé por él. Para todos nosotros. Después de colgar, me senté en la oscuridad, repasando la conversación. La admisión de papá, no siempre te hemos visto claramente, resonó en mi mente. Era quizás lo más parecido a una disculpa que jamás obtendría de él, y ciertamente más autoconciencia de lo que esperaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto suyo. Gracias por responder. Significó mucho. No le respondí, pero tampoco lo borré. A la mañana siguiente, me desperté con 3 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de voz que oscilaba entre la contrición y la defensiva. María, soy mamá. Creo que tenemos que aclarar toda esta confusión. Llámame cuando puedas. Lo borré sin devolver la llamada. En el trabajo, me encontré realmente concentrándome por primera vez en semanas. Algo en el hecho de que mi padre finalmente reconociera la verdad había levantado un peso que no me había dado cuenta de que cargaba. La campaña en la que trabajaba de repente parecía manejable, incluso interesante. Me quedé hasta tarde, brainstorming ideas con Carmen y otros 2 miembros del equipo. Pareces mejor, observó Carmen mientras recogíamos. Menos zombie. Sonreí. Hablé con mi padre anoche. ¿Y no fue terrible. Admitió que estaban equivocados. Incluso se disculpó, más o menos. Más o menos. Tanto como es capaz. Mi familia no es muy de honestidad emocional. Impactante, dijo Carmen con sarcasmo. ¿Y ahora qué? Me encogí de hombros. No lo sé. Mi madre ha estado llamando, pero aún no estoy lista para hablar con ella. Tómate tu tiempo, aconsejó. Carmen, no les debes un perdón instantáneo solo porque finalmente se dieron cuenta de que eran unos patanes. Mi madre volvió a llamar esa noche, y la siguiente. Cada mensaje de voz era un poco menos imperioso que el anterior, como si se estuviera desinflando lentamente, su certeza cediendo el paso a algo parecido a la humildad. María, por favor, llámame. Me gustaría explicarme. María, soy mamá de nuevo. Sé que estás molesta, pero somos familia. Deberíamos poder hablar de estas cosas. María, lo siento. Por favor, llámame. El último me dejó paralizada. No recordaba la última vez que mi madre me había pedido perdón por algo. Estuve tentada de devolverle la llamada, pero algo me detuvo. Toda una vida de experiencia que me decía que su disculpa vendría con condiciones, con cualificaciones,
con la expectativa de que yo también me disculparía, como si ambos fuéramos igualmente culpables. En cambio, le envié un mensaje de texto a Ana. Mamá ha estado llamando. De hecho, dijo que lo sentía. ¿Debería creerle? La respuesta de Ana llegó rápidamente. Ella sí lo siente. También está avergonzada, confundida y herida, pero sobre todo lo siente. ¿Por qué? Exactamente. Por no ver lo que tenía delante, por asumir lo mejor de mí y lo peor de ti, por el desastre de Nochebuena. Lo consideré. ¿Te ha dicho algo de esto directamente a ti? No con esas palabras, pero lo sé. No duerme. Sigue mirando viejos álbumes de fotos. Me preguntó ayer si siempre fuiste tan responsable, incluso de niña. No sabía qué pensar de eso. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que has sido la responsable desde que éramos pequeñas, que siempre te asegurabas de que yo tuviera dinero, para el almuerzo y los permisos firmados cuando mamá tenía uno de sus episodios. Que fuiste tú quien me enseñó a conducir, no papá. No me había dado cuenta de que Ana notaba esas cosas. Nunca habíamos hablado de nuestra infancia, de las ocasionales depresiones profundas de mamá que la dejaban incapaz de funcionar durante días, de las largas horas de trabajo de papá que lo mantenían en gran parte ausente. María. Ana volvió a escribir. Están diferentes ahora. Lo del dinero los sacudió. Los hizo reevaluar todo. ¿Quizás le des una oportunidad a mamá para disculparse correctamente? No respondí, pero lo pensé toda la noche. ¿Cómo sería una disculpa adecuada? De mi madre, ¿qué se necesitaría para que la aceptara? Al día siguiente era sábado. Dormí hasta tarde. Luego pasé la mañana limpiando mi apartamento. Limpiando de verdad. No solo la limpieza superficial que había estado haciendo durante meses. Fregué la bañera. Aspiré debajo del sofá. Incluso lavé las ventanas. El trabajo físico siempre me había ayudado a pensar. Por la tarde, había tomado una decisión. Llamé a mi madre. Contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado sentada con el teléfono en la mano. «María, ¿eres tú?» «Soy yo», confirmé, mi corazón acelerándose a pesar de mi resolución de mantener la calma. «Ay, gracias a Dios. Estaba tan preocupada. Mamá». La interrumpí antes de que pudiera coger impulso. «Solo llamo porque Ana dijo que querías disculparte». ¿Es cierto? El silencio al otro lado se prolongó tanto que me pregunté si nos habíamos desconectado. «¿Mamá?» «Estoy aquí», dijo, su voz más pequeña de lo que nunca la había oído. «Sí, yo te debo una disculpa. Varias, probablemente». Me senté pesadamente en mi sofá, desprevenida por su franqueza. Continúa. «Me equivoqué. Con el dinero. Con quién lo enviaba. Con muchas cosas. Me humillaste en Nochebuena», le recordé. «Me acusaste de mentir cuando te dije la verdad». «Lo sé», dijo en voz baja. Estaba conmocionada y confundida, y reaccioné mal. No podía creer que hubiera estado tan equivocada durante tanto tiempo. ¿Por qué fue tan difícil creer que... ¿Era yo? ¿Que yo era la que te estaba ayudando? Otra larga pausa. Porque no encajaba con cómo siempre te he visto. María, la práctica, la responsable. No especialmente ambiciosa o impresionante, simplemente fiable. La evaluación dolió, aunque no era nada que no hubiera sospechado. Y Ana era la especial. La impresionante, de la que te jactabas. Sí, admitió mi madre. Era más fácil creer que ella era la generosa porque siempre estaba brillando de alguna manera. Tú eras más como un mueble, siempre ahí, siempre sólida, sin llamar la atención. Mueble, repetí. ¿Así me ves? ¿Como un mueble? Eso no es lo que quise decir. Retrocedió. Quise decir que eras confiable, constante. Sé exactamente lo que quisiste decir, mamá. Luché por mantener mi voz uniforme. Y ese es el problema. Nunca me has visto de verdad.
La primavera llegó lentamente a Madrid ese año, reacia y a trompicones. La nieve se derretía y se volvía a congelar, derritiéndose y congelándose de nuevo, convirtiendo las aceras en traicioneras pistas de obstáculos. Pero para abril habían aparecido brotes verdes en el huerto comunitario de la calle, y los días se estiraban más, dándome tiempo para ir a casa caminando desde el trabajo en lugar de tomar el metro. Mis conversaciones con mis padres se habían establecido en un nuevo patrón: llamadas semanales con papá, intercambios tensos ocasionales con mamá. Había enviado dinero 2 veces más desde el primer pago de la hipoteca, pero siempre con límites claros. Esto no era un regreso al antiguo acuerdo. Eran regalos puntuales, no obligaciones, no expectativas. Lo apreciamos, decía papá cada vez, más de lo que podemos expresar. Mamá lo intentó, a su manera. Hizo preguntas sobre mi trabajo, mi apartamento, mis amigos. Recordó el nombre de Carmen, preguntó sobre las campañas en las que estaba trabajando. Sus esfuerzos eran forzados y a veces torpes, pero eran esfuerzos al fin y al cabo. Ana y yo hablábamos más a menudo ahora, nuestra relación transformándose en algo nuevo, no la dinámica competitiva de nuestra infancia, ni la distante cortesía de nuestros 20 años, sino algo que se acercaba a una verdadera hermandad. He empezado a enviarles un poco de dinero cada mes, me dijo durante una de nuestras llamadas. No mucho, pero lo que puedo permitirme. No tienes que hacer eso. Lo sé, pero quiero hacerlo. Se siente bien, como si finalmente estuviera dando un paso al frente en lugar de simplemente llevarme el crédito por lo que tú hiciste. La admisión calentó algo dentro de mí. Eso es muy maduro de tu parte, Ana. Ella se rió. No te sorprendas tanto. Soy capaz de crecer. Lo sé, solo que yo también siempre te he visto de una manera determinada. La hija de oro, la favorita, la que obtenía todos los elogios sin la responsabilidad. Mientras que yo te veía como la aguafiestas, la responsable que me hacía quedar mal por comparación, la que ponía estándares imposibles. Ana hizo una pausa. Ambas hemos sido injustas la una con la otra, ¿verdad? Pensé en esto después de colgar, en patrones y percepciones, en los roles que desempeñamos en nuestras familias y lo difícil que es liberarse de ellos, en cómo había resentido a Ana durante años sin considerar que ella podría tener sus propias luchas, sus propias inseguridades, sus propios sentimientos complicados sobre la dinámica familiar. En el trabajo, las cosas también estaban mejorando. Mis ideas de campaña habían impresionado al director creativo y me habían dado más responsabilidad. Carmen y yo nos habíamos convertido en verdaderas amigas, no solo compañeras de trabajo. Nos reuníamos a tomar algo todos los jueves, compartíamos almuerzos dominicales en una cafetería de su barrio, incluso nos unimos a un club de lectura. Pareces más feliz, observó una tarde, mientras estábamos sentadas en un bar de Salamanca, bebiendo cócteles caros. Menos atormentada. Lo consideré. Creo que sí. Las cosas con mi familia son diferentes. No perfectas, pero diferentes. ¿Todavía les envías dinero? A veces, pero ahora es mi elección, no una obligación. Y saben que soy yo, lo que cambia todo. Carmen asintió. ¿Y tu madre? ¿Ya se ha bajado del burro? Me reí. Parcialmente. Lo está intentando, a su manera. La semana pasada incluso me preguntó por mi ascenso, sin cambiar inmediatamente de tema a la última aventura de Ana. Pasos de bebé. Exacto. La verdad era que no esperaba que mi madre se transformara por completo. Décadas de patrones no se disuelven de la noche a la mañana, pero había habido momentos, breves, preciosos momentos, en los que me sentí verdaderamente vista por ella, como cuando llamó específicamente para preguntar por la presentación que había mencionado que me ponía nerviosa, o cuando se acordó de preguntar por la boda del hermano de Carmen, a la que había asistido como acompañante de Carmen. Papá había cambiado más significativamente.
Nuestras llamadas semanales se habían convertido en un verdadero punto brillante en mi rutina. Incluso había visitado Madrid en marzo, solo él, sin mamá. Habíamos caminado por el río Manzanares y almorzado en un pub del barrio de las Letras. Me había hecho preguntas sobre mi vida, escuchando realmente las respuestas, y había dicho algo que todavía resonaba en mí semanas después. Estoy orgulloso de ti, María, no solo por ayudarnos todos esos años, sino por defenderte cuando no lo apreciábamos. Eso requirió valor. Viniendo de mi padre, un hombre que siempre había sido parco en elogios, las palabras se sintieron monumentales. En mayo, me enfrenté a una decisión, si ir a casa para el Día de la Madre. Ana me llamó para discutirlo. «Mamá nos espera a las 2», dijo. «Ya está planeando el menú». «No lo sé, Ana. Las cosas están mejor, pero las fiestas siguen siendo cargadas». «Lo sé, pero esta vez estaré allí. De verdad, no solo para la gloria». Hizo una pausa. «Y si empieza con las comparaciones o los cumplidos ambiguos, se lo haré saber, te lo prometo». Me encontré sonriendo ante la actitud protectora de mi hermana. «¿Cuándo te convertiste en mi defensora?» «Por la época en que me di cuenta de lo mala hermana que he sido. Mejor tarde que nunca, ¿verdad?» Al final, decidí ir. Conduje a Sevilla en un sábado de primavera perfecto, las ventanillas bajadas, una lista de reproducción de rock de los 90 haciéndome compañía. Las calles familiares de mi ciudad natal se sentían a la vez inalteradas y completamente diferentes, como si las viera con nuevos ojos. La casa se veía mejor que en Nochebuena, el césped cortado, los parterres recién acolchados. Papá debe haber podido permitirse a su jardinero de nuevo. La idea me dio una sensación complicada, satisfacción de que mis padres ya no estuvieran pasando apuros, recelo de volver a caer en viejos patrones. El coche de Ana ya estaba en la entrada. Cuando me detuve detrás de él, la puerta principal se abrió y ella salió, luciendo más como la hermana pequeña de nuestra infancia que la sofisticada viajera que se había convertido. «Lo lograste», me abrazó fuertemente. «No estaba segura de que lo harías». «Yo tampoco», admití. Mamá apareció en la puerta, vacilante de una manera que nunca antes la había visto. Había envejecido desde Nochebuena, o quizás solo lo estaba notando ahora, las líneas más profundas alrededor de su boca, la ligera joroba en sus hombros. «María», dijo, su voz cuidadosamente neutral. «Estás aquí». «Estoy aquí», asentí, subiendo los escalones del porche. Nos quedamos incómodas un momento antes de que abriera los brazos. El abrazo fue breve y ligeramente rígido, pero fue algo. Dentro, la casa olía a pollo asado y limón. Papá me saludó con un abrazo más cálido y un susurro. «Gracias por venir. Significa mucho para ella». La cena fue no terrible. Mamá había preparado todas mis comidas favoritas, una rama de olivo que reconocí y aprecié. Ana mantuvo la conversación fluida, desviando hábilmente los temas potencialmente difíciles. Papá nos observaba a todos con una tranquila satisfacción. De vez en cuando me miraba con una pequeña sonrisa. Después del postre, mientras Ana y papá recogían los platos, mamá me apartó. «Tengo algo para ti», dijo, llevándome a la sala de estar. Del cajón de la mesa auxiliar, sacó una pequeña caja de terciopelo. «Esto era de mi madre. Siempre planeé dárselo a Ana, pero creo que te pertenece a ti». Dentro había una delicada pulsera de oro con una sola perla. Recordé haberla visto en la muñeca de mi abuela en ocasiones especiales, la forma en que captaba la luz cuando movía las manos. «Mamá, no puedo...» «Por favor», interrumpió ella. «Déjame hacer esto bien por una vez». Respiró hondo. «Siempre has sido la fuerte, María, la que cuidó de todos los demás. Me aproveché de eso. No vi cuánto estabas dando, cuánto estabas sacrificando. Me equivoqué, y lo siento». La disculpa que había estado esperando, clara, inequívoca, sin cualificaciones ni evasivas. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas.
Gracias, dije simplemente. Ella asintió, comprendiendo todo lo que quedaba tácito entre nosotras. Nunca tendríamos la relación fácil y afectuosa que disfrutaban algunas madres e hijas. Había demasiada historia, demasiados patrones arraigados, pero este momento de reconocimiento genuino, era más de lo que jamás había esperado. Más tarde, mientras volvía a Madrid con la pulsera guardada en el bolsillo, pensé en el perdón. No el tipo de perdón que borra todas las heridas, o que finge que nunca sucedieron, sino el tipo que abre espacio para nuevas posibilidades mientras honra las viejas heridas. El tipo que dice, veo la verdad de lo que pasó entre nosotros y elijo avanzar de todos modos. No sabía cómo sería mi relación con mis padres en los años venideros. No sabía si mamá continuaría con sus vacilantes esfuerzos de cambio, o si finalmente volvería a caer en viejos hábitos. No sabía si volvería a confiar plenamente en ellos con mi corazón. Pero sí sabía que había terminado de esconderme en las sombras de mi propia vida. Terminada de hacerme pequeña, terminada de buscar la validación de personas que nunca me habían visto de verdad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Carmen. Revisión de supervivencia. ¿Necesito enviar un equipo de rescate? Sonreí y me detuve para responder. Todo bien. Un tipo de bien diferente al esperado, pero bien. Yendo a casa ahora. Casa. Mi pequeño apartamento de Malasaña con su calefacción temperamental y ducha con fugas. Mi trabajo con sus desafíos y recompensas. Mis amigos que me veían claramente y me valoraban por exactamente quién era. La vida que estaba construyendo, pieza por pieza, a mi manera. Mientras me incorporaba de nuevo a la autovía, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la carretera. En mi espejo retrovisor, Sevilla se alejaba, haciéndose más pequeña con cada kilómetro. No olvidada, no borrada, pero ya no el centro de mi universo. Solo una parte de una historia mucho más grande, mi historia, que todavía se estaba escribiendo. Bajé las ventanillas, dejando que el aire primaveral entrara a raudales. Por primera vez en meses, quizás años, me sentí verdadera y completamente libre. No de la obligación o la responsabilidad, sino del peso de buscar una aprobación que nunca llegaría de la manera que una vez había esperado. La pulsera en mi bolsillo pesaba con historia y significado. La usaría a veces, decidí. No como un símbolo de la aprobación de mi madre, sino como un recordatorio de mi propio valor, de límites establecidos y respetados, de un tipo diferente de paz. No la paz de la reconciliación perfecta, sino la paz que proviene de mantenerse firme en tu verdad y dejar que los demás se adapten a ella. Era suficiente, más que suficiente, lo era todo.